Santa Cruz, ejerce su profesión allí. Sergio, buen día, ¿cómo va? Buen día, Rosario, ¿cómo estás? Un gusto que me hayas llamado. No, por favor, a vos por atendernos. Sergio, a ver, hablaste, vos sos uno de los hombres que más conoce a Berbisky sin lugar a dudas porque has hecho una investigación sobre Berbisky y demás, y acá se cruzan los caminos entre Ramos Padilla padre, Berbisky, Ramos Padilla hijo y también Leopoldo Moró. Te pido la historia brevemente, porque estamos en radio, vos sabés cómo es esto. ¿Cómo es? A ver, contame los vínculos y nexos entre estas personas que acabo de mencionar. Mirá, yo la historia que me sorprendió la repercusión que tuvo cuando hice el hilo ese de tweets Sí. en la noche del viernes o la mañana del sábado, no me acuerdo bien, es que en 1988 una operación, a fines de 1988 había digamos, una movida muy grande por producir restituciones, forzarlas incluso, restituciones de hijos o supuestos hijos de desaparecidos. Sí. Y ahí se cruzaron los caminos entre el juez Ramos Padilla, que a su vez quería ser diputado por la provincia de Buenos Aires de la mano de Leopoldo Moró, el radicalismo bonaerense, y Berbisky. Entonces se fuerza, porque realmente pegado con moco, el juez federal de Morón produce la restitución de una supuesta hija desaparecida de las familias Sandoval y Fontana, Sandoval por el lado paterno, Fontana por el lado materno, de una chica cuyos padres, que eran la familia Treviño, la habían adoptado de buena fe en el año 1978, abandonada en la calle, estaba en casa cuna, y después ellos la adoptaron de buena fe, y ellos mismos se presentaron en el año 87, eran socialistas, partidarios de los derechos humanos y todo, no eran gente de la que pudiera sospecharse, digamos, que actuaba de mala fe. Ellos mismos van a Abuelas de Plaza de Mayo y llevan a su hija al Banco Nacional de Datos Genéticos, que se estableció justamente en el 87. Sí. Sí. Y unos análisis que no se sabe de qué modo los hicieron, dan, según después le informa Abuelas a la familia Treviño, a los padres adoptivos, que son se llamaba José Treviño y Carmen Rivarola, la pareja, los dos ahora están muertos, hace varios años murieron, les dicen hay un 99,92% de probabilidades de que Juliana, la chica que ustedes adoptaron, en realidad es hija de desaparecidos de la familia Sandoval Fontana, que eran dos militantes montoneros que habían sido secuestrados en el año 78, 77 quiero decir, y habían, desaparecido, se los había visto en un centro clandestino de detención, el Club Atlético se llamaba, y habían desaparecido. Entonces, le informan eso el 23 de junio de 1988. Al día siguiente, sí. Como era un caso de desaparición y la jurisdicción era el domicilio de estas dos personas desaparecidas eran caseros, el juez interviniente es el juez federal de Morón, Juan María Ramos Padilla, que al día siguiente lo cita de mala fe, de mala fe porque lo cita como para una entrevista, etcétera, y le dice que lleven a la chica esta Juliana, y cita también a las familias, a los abuelos Sandoval y Fontana, de las dos, de la familia materna y paterna, los cita en el juzgado. Y les dice a los adoptantes, le dice, si no le dan la chica ahora, en este momento, a la familia Fontana, que eran los supuestos abuelos biológicos de vía materna, yo por ley de patronato de menores la mando a un orfanato. Entonces, forzado por la situación, la dejan a la niña en una situación absolutamente violenta y de mala fe, además producida por el juez, y además establece de modo sin absolutamente ningún criterio, ningún antecedente, que no debían verla por un tiempo prolongado e indefinido para no afectar su proceso de reconstrucción de identidad. Es una medida que además no tenía, ningún tipo de antecedentes en casos de restituciones anteriores. A partir de ahí, la familia, una situación dramática, la chica se resistía, obviamente, la llevaron por la fuerza, los gritos, etc. A partir de allí se produce una especie de, como no querían hacer ruido los padres adoptivos, empiezan a averiguar, a ver qué pueden hacer, insistían ante el juzgado, ante las familias de los supuestos abuelos biológicos para ver a la chica, no las dejaban.
Sí. Y además averiguan en Abuelas, viendo un panfleto que había en la sede de Abuelas, que por los antecedentes, cuando buscaban a esta familia Sandoval Fontana, lo que tenía aparentemente la madre, la chica esta Fontana, era un embarazo de un varón, y era de 10 semanas, no coincidían las fechas, no coincidía el sexo, y además hacen contrapruebas en laboratorios del exterior financiados por familiares, que les dan que estaba mal hecho. O sea no coincidían la fecha, no coincidía el sexo y tampoco los análisis estaban bien hechos. Pese a todo eso, Ramos Padilla y Abuelas insisten, hacen hipótesis absolutamente rebuscadas, por ejemplo, acerca de que, bueno, tal vez la chica esa, como estaba tan flaquita, podía haber sido en realidad mucho más grande cuando la encontraban en la calle, o que tal vez la mujer esta perdió el chico y después quedó embarazada de vuelta y por eso en vez de un varón es una nena, cosas absolutamente idiotas. Y además Ramos Padilla hace una declaración pública de que como indicio de que Juliana era efectivamente de la familia esa, de que cuando entró a la casa de los abuelos biológicos el perrito movió la cola. Un perrito, cuando ve un chico, normalmente se alegra. Claro, sí. Bueno, sí, tremendo. La verdad que la historia es increíble. Después de 2 meses, con todos estos elementos, se cansan de insistir ante el juez para que los dejen ver, se cansan de insistir ante la familia que la tenía incomunicada la chica, recurren a la televisión. Y Berbisky, desde Página 12, era el periodista estrella y tenía relación con Ramos Padilla, que además le pasaba información del expediente, etc. Incluso le pasa pericias psiquiátricas y los acusa a los adoptantes de torturar psicológicamente a la niña, de una serie de cosas. Y cuando esto finalmente, después de 2 meses de peregrinar y de buscar que los dejaran ver a la hija adoptiva, que no los dejaban, van a la televisión y se presentan en el programa Tiempo Nuevo. No solo ellos, van incluso los padres, las familias de las niñas que iban a la escuela con Juliana. Incluso la primera exposición de un programa de televisión que se lo puede encontrar por YouTube. La chica que se sentaba con Juliana era Paola Fabiani, la hermana de Mariana Fabiani. Sí. Exponen eso, y a partir de ahí Berbisky incrementa la guerra, porque ¿cómo puede ser que vayan al programa de Bernardo Neustadt? Entonces hacen todo un caso, una cosa absolutamente, una guerra, de una grieta, digamos, en torno de una chica, ignorando los hechos y, digamos, pasándose por... No les importaba nada la niña, en absoluto. Sí. Finalmente se hace una contraprueba también en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En ese momento, el Banco Nacional de Datos Genéticos, había una especie de guerra entre una profesional que lo dirigía, muy profesional, que se llamaba Ana María de Leonardo, y a Estela Carlotto, que quería manejar el Banco Nacional de Datos Genéticos. Hacen una contraprueba y efectivamente le da que no era hija de esta supuesta familia. Ramos Padilla ya había renunciado y ya estaba pensándose como un campeón de los derechos humanos, como candidato a diputado nacional de la mano de Leopoldo Moró. Sí. El juez subrogante que entra en el caso hace lo que tiene que hacer, que es restituir a la chica, niña, a la familia adoptante, claro. A la familia adoptante. Esto es lo que pasó. Digamos, Berbisky desde Página 12 fue el que llevaba todo el caso y llevaba tras sí a prácticamente toda la prensa en la cobertura de esta historia. Y además, en la nota no se reproducen algunas de las cosas que escribió, que eran terribles. Los trataba a los padres de apropiadores, de amantes de la tortura, hijos de los militares, cualquier cosa decía. Ramos Padilla, como te digo, renunció, el juez subrogante produjo la restitución, y a esta chica, la pobre chica, tenía 10 años. Sí. Les cagaron la vida. Después de eso, tuvo una etapa muy jodida durante muchos años de alcoholismo, drogas, por un episodio absolutamente traumático. Sergio, bueno, cálmate, entiendo que... A ver, Sergio es un periodista que conoce las entrañas de las operaciones que ha llevado adelante Berbisky, de la cantidad de gente que ha padecido y ha sufrido. Por ejemplo, el caso Milagro Sala, es muy sensible. Bueno, acá se está quebrando con nosotros, pero a ver, toma un vaso de agua, amigo querido, entiendo el dolor que te puede causar
y que nos causa todo cuando contás la historia, porque realmente una niña de 10 años que fue tironeada por una historia que tiene que ver con el poder y con eso, ser los campeones de los derechos humanos que terminaron con Bueno, arruinándole la vida a una criatura, y eso me parece que, bueno, nos te cuento conmueve a todos, digamos. una vuelta más de esta historia. Sí, Ramos Padilla después, digamos, fue funcionario del gobierno de Scioli con el sí, ministro de Seguridad Arlanian, tenía problemas de todos lados, porque tiene problemas, este sí. señor, de carácter, de trato. Intentó reinsertarse como juez federal un par de veces, lo impugnaron precisamente los propios Treviño Rivarola, hasta que murieron. En el 2005 intenta por última vez volver como juez federal, y la que se presenta como impugnante es la propia Juliana. Ajá. Y él anula la impugnación diciendo que ella había presentado la impugnación fuera de término por una cuestión de días, y además que ella, que tenía un local de venta de ropa, debía enormes sumas de dinero por un problema que comercial Sí, que habrá sí, tenido con sí. cualquiera. Bueno, por eso vuelve a ser juez federal. Ramos Padilla, Juan María Ramos Padilla, es hoy juez de instrucción en lo criminal en la capital federal. Es juez, este señor. Sigue siendo, o sea, volvió a ser juez. A ver, Ramos Padilla padre, vamos a pasar en limpio. Para, Sergio. Ramos Padilla padre es juez. Es juez, claro, es juez de instrucción en capital federal. Y Bien. además Sí, también promovió la carrera de sus hijos, de un hijo de Juan Martín, sí, como director de igualdad de oportunidades en la Secretaría de Derechos Humanos bajo el ala de Guido Carlotto, el hijo de Estela Carlotto. sí. Y Alejo Ramos Padilla primero fue abogado de la familia Timerman y finalmente en 2011 fue nombrado juez federal de Dolores. Bien, y ahora, bueno, quiero dejar una sí, cosa en claro ya, Sergio. A ver, Moró, Leopoldo Moró, amigo político, digamos, de Ramos Padilla padre, hace un par de días sentado al lado de Ramos Padilla hijo de Alejo. Es raro todo, ¿no? hay una continuidad. Algunos comentarios me llegaron a mí como diciendo que vos estás diciendo que el hijo, porque el padre. No, lo que estoy señalando es una continuidad de modus operandi y de personaje. Claro. Señor Alejo, además, fue el mismo juez que en una causa por estafa de vudú, Sí, cuando dio de domicilio un médano, sí. acreditó como buena fe que lo absolvió a vudú, Sí. porque el documento de identidad acredita identidad, no domicilio. Ese fue el argumento. Pero bueno, al margen de eso, y la actuación de Alejo Ramos Padilla es clarísima en esta causa incluso, donde se filtró por primera vez todos estos audios, videos de la causa de Stornelli, de la causa de D'Alessio. Sí, Operación Berbisky, página 2, el destape, etcétera, sí. No, en este caso no es página 2, porque Berbisky no está mal, tiene su blog. Cierto, Cohete a la Luna. el Cohete a la Luna. ¿De dónde saca todos esos audios, esos videos, donde saca el caso? Se lo probé, obviamente, Ramos Padilla. Y además, ¿por qué Chévez y el señor D'Alessio van a Ramos Padilla? Incluso, o sea, eso es lo que llaman forum shopping. Vamos a buscar un juez amigo que lleve esta causa. El propio fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, dice que esa causa no pertenece a esa jurisdicción. El propio fiscal dice eso. Y Ramos Padilla es juez, no es fiscal. Él no puede andar, digamos, él se tomó el rol del fiscal, arrebató el rol del fiscal, no solo jurisdicción, sino que función está en cierta forma usurpando. Y es clara la continuidad, digamos, de los protagonistas, digamos, los tres protagonistas que estamos mencionando. Berbisky de un lado, operando, digamos, mediáticamente y judicialmente también. Ramos Padilla como juez, hijo de aquel juez y Moró. Es muy clara la continuidad. Al margen, digamos, de que este D'Alessio y este Chévez puedan haber estado de toda la mugre que hay en ese mundo del espionaje, de las operaciones. La persona menos indicada para estar ahí investigando eso es Ramos Padilla, porque esto es una operación, no hay ninguna duda de eso. Sergio, yo te agradezco la sinceridad de la historia con el detalle, que a veces no se puede escribir porque no te dan el lugar, el espacio y demás. La verdad que te agradezco de todo corazón.
Te mando un abrazo. Ha sido enriquecedor para todos nosotros. Entiendo que para nuestra audiencia también conocer esta historia, saber de dónde vienen los personajes, porque como siempre digo, en la Argentina nada es casualidad. Te mando un abrazo enorme. Bueno, nada, y decirte que siempre estoy a tu disposición. Un beso. Un abrazo, Rosario. Dale, Chao. chao, chao.